Buenas noches, soy Lady Stephanie, sus consuleta. Vamos a hacer una presentación de las 4 biomoléculas. Inicialmente, vale aclarar que todos los organismos vivos están formados por células. La biología es la encargada de estudiar las células con base a su constitución molecular y la forma en que constituyen organismos. El protoplasma es la sustancia fundamental de los seres vivos como componente viviente de la célula. Está compuesta por la célula principalmente por núcleo y citoplasma, ¿cierto? La unidad mínima de protoplasma es capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción de manera independiente. Acá vamos entonces a explicar básicamente las 4 biomoléculas. Vamos a iniciar con una breve explicación de las bases químicas de la vida. Estamos compuestos entonces por átomos y moléculas. Son elementos básicos indispensables para mantener el flujo de energía necesaria para vivir. La macromolécula orgánica es la proteína, ya que está formada por aminoácidos y polisacáridos. Acá vemos cómo está conformada, su composición química, que sería como el inicio para poder tener como más claridad con el tema que vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos entonces los enlaces químicos que están compuestos entonces por átomos y moléculas y son los que mantienen la fuerza para la unión de estos elementos, ¿cierto? Está la unión electrostática o la unión iónica, ¿sí? Esta se da cuando un ion es atraído por otro ion con carga opuesta. Un ion se forma cuando un átomo libera electrones, o sea, cationes, o capta electrones, que sería la función anión. La carga opuesta de los dos iones produce una atracción y un enlace, que se conocen como uniones electrostáticas. Tenemos el enlace covalente. Es un enlace entre átomos que comparten los electrones para completar la órbita electrónica. Y cuando está ya completa, la molécula se estabiliza. Tenemos los enlaces o puentes de hidrógeno. Se produce cuando los átomos de hidrógeno con positividad relativa son atraídos por átomos con relatividad negativa. Estos enlaces no comparten los electrones y tampoco los intercambian. También tenemos entonces acá los bioelementos del ser humano, ¿sí? Que son los más fundamentales e indispensables para todo los componentes del esqueleto químico de las diferentes sustancias que se pueden crear con la combinación de estos bioelementos. Tenemos que los bioelementos son el oxígeno, que su símbolo sería en este caso la O, es fundamental para la respiración celular junto con el hidrógeno y se compondría el agua. El carbono, símbolo C, forma el esqueleto de las moléculas orgánicas. El hidrógeno, símbolo H, forma parte del agua, por lo cual está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos. El nitrógeno, con símbolo N, se encuentra en las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, entre otras sustancias. El calcio,
con el símbolo Ca. Conforma la dureza y resistencia de los huesos y dientes. Hace función en la contracción muscular. El fósforo con símbolo P. Forma todos los nucleótidos y todos los nucleicos. También tenemos entonces aquí los oligoelementos, ¿sí? Serían pues estas sustancias independientes, la cual pueden combinarse con los bioelementos y generar pues sustancias como tal. El potasio con símbolo K interviene en la integridad neural y muscular. El azufre con símbolo S está en la mayoría pues de las proteínas, forman enlaces disulfuro. El sodio con símbolo Na participa en el equilibrio hídrico del cuerpo, genera membrana y conducción de impulsos nerviosos. El cloro con símbolo Cl, también equilibrio hídrico del cuerpo. El magnesio, potencial en las reacciones enzimáticas, ¿sí? El símbolo del magnesio es Mg. Yodo, ubica en la glándula tiroidea, donde se incorporan las hormonas tiroideas. Y el hierro se ubica en la hemoglobina. Bueno, acá vamos a ver entonces los trastornos que se pueden tener del equilibrio ácido-base, ¿sí? Tenemos acidosis respiratoria. Esa alteración la presenta cuando existe una excreción inadecuada de CO2 de los pulmones, ¿sí? Aun cuando exista una producción normal de este gas. Tenemos la acidosis metabólica, en la producción inadecuada, en este caso pues porque aumenta mucho, o la excreción inadecuada de iones hidrógeno y la pérdida excesiva de bicarbonato, ya sea por la orina o por la materia fecal. Esto provoca alteración, en este caso pues el pH disminuye para poder tener como ese enfoque de alteración. Tenemos la alcalosis respiratoria. Se produce cuando existen pérdidas pulmonares excesivas de CO2 en presencia de producción normal de ese gas, produciendo una disminución de PCO2 y una elevación del pH. En este caso, entonces, los cationes hidrógeno son liberados de los buffers corporales para disminuir el bicarbonato plasmático. Tenemos la alcalosis metabólica. Esta alteración pues se presenta cuando hay una concentración plasmática elevada de bicarbonato por encima de pues unos niveles establecidos que son, en este caso, los alcalosis metabólicos se puede presentar debido a una pérdida excesiva del catión hidrógeno, en los vómitos persistentes o aspiración gástrica prolongada. Trastornos mixtos. Son situaciones que se pueden presentar trastornos del equilibrio ácido-base cuando más de una causa primaria es responsable de la alteración, como en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva
y el síndrome de dificultad respiratoria. Tenemos acá, entonces vamos a iniciar con lo central de la presentación, que son las biomoléculas. Tenemos entonces que hay 4 grupos de biomoléculas en los seres vivos, que son las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Tenemos las proteínas, son macromoléculas indispensables en la química de la vida. Las vemos en anticuerpos, hormonas o enzimas. Son los biopolímeros más abundantes dentro de las células. Las proteínas tienen funciones estructurales, enzimática, hormonal, de transporte, homeostática, reconocimiento de señales químicas, funciones reguladoras, funciones de reserva energética. Las enzimas son proteínas globulares. Hay 4 niveles de organización de una molécula proteínica. En este caso, entonces, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos en una cadena de polipeptídeos. Esta se codifica en la información genética del organismo. Estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio, que se da por las interacciones de los átomos en el esqueleto regular de la cadena peptídica, es decir, de la composición química que vemos en el esqueleto. La estructura terciaria es la disposición de la estructura secundaria de un polo peptídico plegarse sobre sí misma haciendo una conformación globular, la cual facilita que las proteínas se disuelvan en agua para cumplir sus funciones. Estructura cuaternaria es la unión de base débil de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteínico. Hay proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples se clasifican en fibrosas, que serían la queratina, elastina, colágeno y fibroinas. Tenemos las globulares. Tenemos aquí las albuminas, hormonas, enzimas, prolaminas, glutaminas. Tenemos las proteínas conjugadas, se clasifican en lipoproteínas, alta, baja, muy baja. También está glucoproteínas, que están allí las ribonucleasas, mucoproteínas, anticuerpos, hormona luteinizante y gonadotropina corinoica humana. Tenemos cromoproteínas, hemoglobina, hemocianina, mioglobina, citocromos. Tenemos nucleoproteínas como los ribosomas, nucleosomas y telomerasa. Los lípidos. Biomoléculas orgánicas químicamente heterogéneas, solubles en solventes orgánicos. Son un componente y reserva de energía. Los lípidos circulan asociados a proteínas como kilomicrones en el torrente sanguíneo. De acuerdo a su composición química se clasifican en lípidos simples. Están allí los esteroides,
sintetizan a raíz de unidades de isopreno. Ácidos grasos. Los ácidos grasos linoleico y linoleínico son esenciales para el ser humano. Glicéridos. Son esteros de trialcohol denominados glicerol 1, 2 o 3, dihidroxipropanol, con 1, 2 o 3 moléculas de ácido graso y forman un monoglicérido, diglicérido o triglicérido. Los triglicéridos son lípidos abundantes en las células y constituyen una importante fuente de energía, tanto así que los mismos carbohidratos o proteínas se pueden convertir en lípidos cuando la cantidad de calorías que ingresan en un organismo es mayor a la que el organismo mismo requiere. Séridos. Son esteres de ácidos grasos de cadena larga, sólida a temperatura ambiente. Sus dos extremos contienen hidrófobos, lo que da funciones impermeabilizables y de protección al organismo. Terpenos. Moléculas formadas por condensación de pocas unidades de isopreno, 2-metil, 1 y 3-butadieno, frecuentes en aceites esenciales. Lípidos complejos. Sin fingolípidos. Forma parte de la membrana de la célula nerviosa. Fosfolípidos. Constituyen las membranas biológicas y son mensajeras intracelulares. Carbohidratos. Son fuente de energía y componente estructural. Contienen átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Un carbono por cada 2 hidrógenos y oxígenos. Símbolo CH2O. Los carbohidratos típicos son los azúcares, los almidones y las celulosas. Los azúcares y los almidones son el combustible de la célula y la celulosa es un componente estructural de las plantas. Acá vemos entonces un componente de carbohidrato. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, que son los azúcares simples que tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Los más simples tienen 3 átomos de carbono y se llaman triosas. Acá vemos entonces la imagen de explicación. Vemos inicialmente el esqueleto con los 3 carbonos, luego con 5 carbonos y luego con 7. Tenemos disacáridos, formados por 2 monosacáridos unidos mediante enlace covalente glucosídico formado entre el C1 de una molécula y el C4 de otra molécula. Polisacáridos. De las más comunes se componen de glucógeno, celulosa y almidones. Hay también carbohidratos complejos, modificados, y son aquellos que se derivan de los monosacáridos con compuestos biológicamente importantes. Al momento de integrarse las proteínas, los carbohidratos van formando glucoproteína. La mayor parte de la proteína secretada de las células es glucoproteína y esa también se encuentra en la superficie externa de la membrana celular y cuando se combina con lípidos forman glicolípidos. Ácidos nucleicos. Son moléculas compuestas por nitrógeno, oxígeno, fósforo, carbono e hidrógeno. Se dividen en desoxirribonucleico, DNA, o ácido ribonucleico, RNA.
Está compuesta por unidades de nucleótidos. Los nucleótidos está compuesto por una base nitrogenada con azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato o ácido fosfórico. Los desoxirribonucleico tienen una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato o ácido fosfórico. Ácido desoxirribonucleico, DNA, mantiene toda la información genética de los seres vivos. Estos están empaquetados en la célula formando cromosomas y formando parte también de los organelos celulares, mitocondrias en animales y cloroplastos en vegetales. Ácido ribonucleico, RNA. Hay tres fundamentales: el RNA-M mensajero, RNA-T transferencia y el RNA-R ribosómico. El trifosfato de adenosina, ATP, es también un nucleótido de importancia, compuesto de adenina, ribosa y 3 fosfatos. Estos liberan energía, la cual biológicamente se utiliza y se transfiere a todas las moléculas. ATP más ciclasas es igual a MPC, que significa adenosín monofosfato cíclico. Eso fue todo, muchas gracias. La referencia bibliográfica sería Curtis H. 2007, Biología, Bogotá, ed.panamericana.recuperado, de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co, 2055 visor ebook /ebook nuevamente / 9789 560 5502. Feliz noche.